Buenas tardes, ingeniero. Buenas tardes, público. Ahorita vamos a realizar las pruebas en el sensor MAF del vehículo Gran Vitara 5 puertas de 2.2 de cilindrada. Bueno, aquí podemos ver el socket del sensor MAF, en el cual vamos a realizar las pruebas de mediciones para ver qué voltaje nos da cada pin de este socket. Entonces en multímetro ponemos en la posición de medir continuidad y procedemos a realizar la medición. Y en el primero no nos da nada, segundo tampoco. Ya. En el primero nos da continuidad, lo cual nos quiere decir que el primero es de masa. Después vamos a continuar con la práctica de medir voltaje de cada uno de los pines. Ya. En este momento vamos a realizar las pruebas de voltaje en cada uno de los pines. Ya. Ponemos el cable a masa y procedemos a medir. En el 1 nos da 0.05 milivoltios, lo cual nos quiere decir que este es de masa, el cable de masa. El segundo nos da 0.5 porque no está prendido. 0.5 porque no está en contacto. Y el tercero nos da 2 voltios, lo cual nos quiere decir que este es el voltaje de referencia que viene desde la computadora. Ya. En este momento vamos a proceder a sacar la curva o el oscilograma de este tipo de sensor, por lo cual procedemos a colocar las puntas. Vamos a proceder a sacar la curva de este tipo de sensor. Para esto vamos a contar con la ayuda del osciloscopio. Para realizar esto vamos a componentes test. Ingresamos, seleccionamos la opción de sensores, y también seleccionamos lo que es seleccionamos el sensor que queremos hacer, que es el sensor MAF. Ya, entonces aquí tenemos la curva que nos debería dar, ¿no? Este tipo, la curva de referencia que nos da este tipo de sensor. Entonces lo mandamos a correr. Ya, entonces aquí podemos ver que ya sale, ya está sensando ya el osciloscopio. Entonces aceleramos. Ya, nos aceleramos y podemos ver que ahí nos está dando un tipo de onda similar a la de referencia, lo cual nos quiere decir que está trabajando de correcta forma este tipo de sensor. Mira, este es se podría decir que este sería el procedimiento que se debe realizar para hacer el diagnóstico del tipo de sensor. Compañeros de ingeniero, buenas tardes. A continuación vamos a proceder a verificar lo que es el sensor IAT. Para el consiguiente, lo que vamos a hacer es desconectar el socket del IAT y vamos a medir la resistencia entre sus dos terminales. Como podemos observar, tenemos una resistencia de 0.3 kiloohmios, lo cual está en el rango que va a ser de 0.2 de 100 ohmios a 0.5 kiloohmios. Bien, a continuación entonces lo que vamos a verificar es a medir el voltaje que está llegando al cable para poder saber cuál es la señal. Bueno, conectamos en el primer cable y hacemos cierre. Como podemos ver, tenemos 4.75 voltios, lo cual quiere decir que ese va a ser el voltaje, el cable de referencia. Entonces a continuación vamos a proceder a sacar la curva característica de este sensor. Y a continuación, como ya tenemos medido el voltaje, el cable donde llega la señal, procedemos a conectar ahí el cable, lo que es
del osciloscopio y hacemos más en la batería o en cualquier parte de la carrocería del motor. A continuación, con el OTC lo que vamos a elegir es en sensores y seleccionamos el sensor IAT. Y aquí tenemos la curva, lo que nos va a salir el voltaje en cero y lo que es va a dar el voltaje a la señal. Entonces procedemos a correr a concentrar. Lo que tenemos que hacer es calibrar el OTC, ¿no? Ya como podemos observar, tenemos aquí lo que es el sensor y podemos medir que tenemos en el rango de 1 voltio. Por consiguiente estaríamos teniendo un voltaje de 2.3 voltios más aproximadamente. Como sabemos, este sensor tiene es especial, por lo que cuando la temperatura aumente, la resistencia es la que va a bajar y así mismo va a ser el voltaje. Entonces pues vamos a obtener la variación de este voltaje, que va a estar arriba o abajo dependiendo de la temperatura, ya que este IAT tiene en su interior un hilo caliente que va a variar dependiendo del aire que está ingresando al motor. Bueno, ingeniero, buenas tardes. Vamos a hacer hoy lo que es la prueba de lo que es el sensor TPS. Como primer punto vamos a medir lo que es el voltaje de referencia y el voltaje de señal. Como aquí necesitamos un multímetro y conectar las puntas en el conector del TPS. Una punta le conectamos a masa y el otro le conectamos en el segundo cable. Como podemos ver, este es el cable que lleva la señal el voltaje de señal. Acelerando vemos cómo varía el voltaje. Le conectamos en el tercer cable, el cual nos da el valor de 5 voltios. Este sabemos que es el voltaje de referencia. Conectándole en el primer cable nos da un valor de 0 voltios, porque sería el cable de masa. Ya una vez verificado cuáles son los cables de voltaje de señal y de voltaje de referencia, continuamos a lo que es a sacar la gráfica en el osciloscopio. Conectamos el osciloscopio un cable, le conectamos lo que es masa, que es el primer cable, como pueden decir, y el segundo le conectamos en el segundo cable, que es el voltaje de señal. Como podemos ver, buenas tardes, compañeros, ingeniero. Vamos a proceder con la medición y comprobación en lo que se refiere a la parte de inyectores. Para eso vamos a proceder primeramente a medir lo que es la resistencia en los inyectores. Cabe destacar que para esta medición nos debe dar un valor aproximado a los 20 ohmios. Vamos a proceder a quitar el socket de los inyectores y a medir la resistencia. Colocamos el multímetro para medir resistencia. Ya. Y procedemos a medir. Colocamos las puntas del multímetro de esta manera y vemos que nos da una resistencia de 16 ohmios, 15.9 ohmios. Con lo cual nos quiere decir que tiene una resistencia en el límite de la tolerancia. Ahora vamos a proceder a
verificar la curva característica mediante el osciloscopio. Conectamos la punta de osciloscopio entre los cables de conexión. Para ello vamos a encender el vehículo. Como podemos ver, ahora ya hemos colocado las puntas del osciloscopio en los respectivos canales para proceder con la medición. Ya con el osciloscopio encendido vemos cómo es la curva característica del inyector, las condiciones en las que se encuentra. Ahora procedemos a hacer una leve aceleración para ver el cambio que tiene. Vemos cómo varía la apertura del tiempo de inyección. Vemos cómo va variando el tiempo en que va a permanecer abierto el inyector, y vemos que de esta manera está trabajando correctamente el inyector para esta práctica.